¿Cómo están, amigos y hermanos? Sean bienvenidos a este estudio de la Palabra del Señor. Estamos estudiando la educación. Es un tema muy importante, el cual cada lección, en cada estudio debemos de poner mucha atención a lo que Dios nos quiere enseñar. En esta ocasión vamos a estudiar la ley de Dios como educadora. Y se encuentra con nosotros, quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Alejandro Arené. Bienvenido, hermano Alejandro, ¿cómo está? Gracias, Miguel, y a todos los que pueden escucharnos en este estudio de la Palabra del Señor, que sea, de beneficio para todos. Amén, así será. ¿Qué le parece, hermano, si nos dirige con una oración con nuestros televidentes? Muy bien, vamos a orar entonces. Oremos. Padre eterno, agradecemos porque nos das una oportunidad para abrir tu palabra, sea tu voz la que escuchemos, que tú nos enseñes, porque tú eres nuestro divino Maestro. Gracias por tu Hijo amado Jesús, en Él tenemos todo, y que tú puedas escucharnos gracias a su justicia y su sangre también, Señor. Hoy te pedimos tu Santo Espíritu y puedas dirigir este bonito estudio y que sea de beneficio para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. La ley como educadora. Tenemos que entender, hermano Alejandro, para poder entender cuál importante es la ley para la educación, tenemos que entender qué es la ley. Y también vamos a estudiar cómo guardar la ley. Pero quiero comenzar leyendo lo que nos dice Deuteronomio. Vamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 4, hasta el versículo 9, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Versículo 10, y será cuando Jehová tu Dios te hubiese introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, etcétera, etcétera. Vemos aquí que Dios está dando, podemos decirlo así, un mandato, orden. La boca de Dios está pronunciando estas palabras. Y nos está diciendo que el versículo 7, y las repetirás a tus hijos. Y lo dice que en todo tiempo, en todo lugar. De manera que estas palabras de Dios, que vamos a ver que es la ley especialmente, van a estar no solamente en los postes o en las puertas, sino en el corazón. Quiero leer una cita que nos dice Elena G. de White, en el libro de la educación, página 16, un poco larga, pero habla acerca de la ley y el amor. Nos dice: el amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación, el amor. Esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía de la vida. El primero y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Lucas 10, 27. Amar al Ser infinito, omnisciente, con todas las fuerzas, la mente y el corazón, significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Significa que en todo el ser, el cuerpo, la mente y el alma, debe restaurarse la imagen de Dios. La educación, página 16, de Elena G. de White. Habiendo leído esto y poniendo el amor, la ley, junto en relación con la educación, debemos de entender, como mencioné hace un momento, qué es la ley, antes de entender su relación con la educación. ¿Qué es la ley, hermano Alejandro? La ley, en primer lugar, es un trasunto del carácter de Dios. O sea, debemos entender, por ejemplo, en el libro de Salmos, capítulo 119, el 142, dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Cuando dice justicia, es pues una característica de Dios.
Salmo 116, 5 dice, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. La justicia es una característica de Dios, es parte de su carácter, de su esencia misma. Entonces, vemos de que la ley es el carácter mismo de Dios, pero tiene también algunas funciones. Y vamos a entender de que la ley, pues para nosotros, así como una orden, es un mandato de Dios, porque ese es el trasunto de su voluntad también. Amén. O sea, es el carácter de Dios y el trasunto de su voluntad también al decirnos Dios lo que quiere para con sus criaturas, el obedecer. ¿Cómo podemos entender la palabra que menciona trasunto? O sea, es lo que Dios mismo tiene como esencia, o sea, es su carácter. O sea, eso es lo que Dios quiere. Es, por ejemplo, cuando dice el apóstol Pablo, a la ley y a la verdad es santa, justa y buena. O sea, es porque Dios es eso. Es así. Entonces Él quiere darnos ese carácter, se puede decir así. Él quiere otorgarnos ese carácter. Amén. Y como leíamos, Él quiere, dice, restaurar la imagen de Dios en sus criaturas. Amén. Ahí mencionaba en la misma cita el amor, ¿no? En relación con la ley. Pero también debemos entender lo que es temer a Dios. ¿Cómo podemos entender, hermano Alejandro, qué es amar a Dios y temer a Dios? Bueno, por un lado, en el libro de Romanos 13:10, la relación del amor es estrechamente vinculado a la obediencia. O sea, no a un sentimiento ni a una pasión. Romanos 13:10 nos menciona, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, quiere decir que para que uno pueda entrar en el camino de la obediencia es esencial este principio del amor. Y es una característica de Dios porque dice que Dios es amor. Entonces, vemos de que hay una relación estrecha en lo que es amor verdadero. El amor verdadero no hace las cosas, por ejemplo, por ganar algo, ni tampoco por miedo a perder algo, sino lo hace uno porque es bueno, porque Dios lo dice que es bueno y porque es voluntario. Amén. ¿No? Entonces, en ese sentido es una obediencia verdadera. ¿Y el temor? El temor, vamos a ver en el libro de Salmos 111, cuando habla del temor de Jehová, a veces podemos pensar que es miedo, no, pero no es miedo, porque el obedecerle a Dios por miedo es el otro lado, o sea, no es verdadera obediencia. Dice Salmos, capítulo 111, el verso 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, es lo que dice acá, ¿no? En este texto. Leamos. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. O sea, aquí, por un lado, tenemos una relación del temor de Jehová como el que practica, dice, los mandamientos. Y por otro lado, en el libro de Proverbios, capítulo 8, el verso 13, vamos a leerlo. Si tú quisieras compartirnos, Miguel, también. Proverbios. Proverbios, el capítulo 8, el verso 13. Proverbios 8:13 nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Interesante. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Por un lado, o sea, lo que quiere Dios es que nosotros aprendamos la obediencia verdadera y por otro lado, que aborrezcamos el mal. O sea, el temor de Jehová tiene esas cualidades, ¿no? Esas características. Amén. Quiero leer para complementar Deuteronomio 31:12. Dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Versículo 13. Y para que los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios, mientras viváis en la tierra a donde vais, cruzando el Jordán para poseerla. O sea, los niños estaban educando en el camino. Ahora, quiero preguntar, hermano, ¿cuán importante es enseñar a los hijos a amar y temer a Dios? En otras palabras, obedecer, guardar su ley. Muy bien. Bueno, para entender esto, una pregunta interesante, tratando de relacionarlo, es, porque esto es bueno, ¿no? Y
como hemos leído, o sea, Dios quiere restaurar esa imagen en el ser humano, pero para hacerlo, o sea, tenemos que nosotros preguntarnos si es que la ley vivifica. En el libro de Gálatas 3:21, o sea, para entender, o sea, la orden de Dios, ¿no? Porque eso, como hemos leído, viene de un mandatario que es el rey del universo, ¿no? El amarle. O sea, por eso está relacionado con la obediencia. Y al leer este texto de Gálatas 3:21, o sea, nos está diciendo la palabra, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, ahora, en un campo, en un área, para que nosotros podamos hacer entender a nuestros hijos, por ejemplo, el asunto de la obediencia, como el asunto de la ley, como algo que pueda educarlos en obediencia, para que ellos puedan aprender a lo que dice Dios y para que ellos aborrezcan el mal. ¿Cómo hacerlo? Entonces debemos entender de que, por un lado, o sea, el universo gobernado por la ley de Dios, y Dios quiere, pide, es decir, es una condición por parte del Padre, el obedecer, porque esa es su voluntad y está relacionado con el amor. Pero lamentablemente hay un problema con la raza humana que cayó en el pecado. O sea, esto vamos a leerlo en el libro de Romanos capítulo 8, el verso 7, que es también muy conocido. Romanos capítulo 8, el verso 7, o sea, nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, naturalmente el ser humano, o sea, porque Dios lo ordena, está incapacitado, o sea, no puede. O sea, es decir, hablando verdaderamente, porque de otra manera sí, digamos, cuando nosotros le ofrecemos te voy a pegar, ¿no? Si no obedeces, entonces el asunto de la obediencia va por otro lado. Por miedo. ¿No? Por miedo. Pero el asunto verdadero, vamos a hablar, ¿no? De que sea voluntario. O sea, es un asunto donde nosotros vemos que naturalmente, o sea, esto por causa de la caída, no hay. Porque Jesús dice, Juan 5:42, hemos leído que la obediencia está relacionada al amor. Y Juan 5:42, Jesús mismo está hablando del hombre, del ser humano, para cada uno de nosotros. Dice en este texto, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Entonces, ¿cómo poder obedecer algo si nosotros estamos incapacitados? La orden es imposible de obedecerla. Ahora, con esto no estamos hablando de que o sea, Dios no quiere hacer algo, sino estamos viendo en el campo, en un área que se llama, pues, en los asuntos del cielo, cuando Dios quiere justificarnos. Entonces, ¿cuál será la primera función de la ley? ¿Cuál será? Como veíamos en la lección, el mostrarnos el pecado. O sea, lo que Dios dice que es bueno y mostrarnos a nosotros, pues nuestras obras no son buenas. Quiero leer para complementar lo que está diciendo Romanos 3:20. Por tanto, por las obras de la ley ninguna carne será justificada. O sea, la ley no vivifica. Pues por la ley es el conocimiento del pecado, lo que está diciendo. Exactamente. Entonces nos muestra, por un lado, la función de la ley es mostrarnos lo que somos, nuestra condición. Pero ¿por qué es eso importante? Si nosotros reconocemos que nosotros naturalmente no hay esto, no hay el principio de amor, entonces nuestra primera necesidad, ¿cuál será? Gálatas 3:24. Ahí vamos a utilizar la ley ya como otra función. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3:24. Si lo pudieras leer, sí. Miguel. Gálatas 3:24. De manera que la ley fue nuestro ayo. Tenemos que entender qué significa, nos tiene que explicar qué significa ayo. Para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. El ayo es como una persona que educa. O sea, vamos a decir, una nodriza, una persona que está al cuidado, digamos, del niño. Sí. O sea, todo el momento está mirando y le dice, no hagas esto, ¿no? O te vas a caer, no subas a esta silla. No toques esto. No toques esto. Entonces, está diciendo eso. Entonces, si vemos, es lo que nos muestra por medio de la ley. Y al reconocer, o sea, al principio no le gusta al niño, o sea, a nosotros tampoco nos gusta que nos digan las cosas. O sea, nos gusta, ay, pero ¿por qué? No, pues a mí me gusta. Digamos, me gusta pararme en la mesa, me gusta echarme aquí con mis zapatos sucios en el sillón. O sea, eso es porque eso es lo que tenemos, ¿no? Como esencia, digamos, ¿no? Todos los malos hábitos, y de eso se va cultivando con el desarrollo de los años. Entonces, la nodriza dice, no, esto no. Pero nos dice, nos lleva a Cristo. O sea, eso es lo importante, porque nuestra primera necesidad será aquí el llevarnos a Cristo, porque en Él vamos a encontrar todo lo que nosotros no tenemos.
O sea, el sustituto, así como en la ofrenda del santuario era un animalito sin mancha, sin contaminación, era una ofrenda perfecta, y ese símbolo era símbolo de Cristo. Y esa es la primera necesidad del hombre. O sea, la primera necesidad es de Cristo. Ahora, ¿qué cosa de Cristo? Ya que la ley, como hemos visto, o sea, Dios quiere que nosotros aprendamos a obedecer y quiere que aborrezcamos el mal. Por un lado, la ley nos dice, pues, la condición para que Dios nos acepte es obediencia perfecta. Entonces, nosotros vamos a mirar en Cristo nuestra única esperanza para poder hacer esto posible. O sea, dice, Jesús tenía amor, verdadero amor. En Juan 13:1 dice que Él nos amó hasta el fin. Y Juan 15:10, este texto lo podemos leer, porque desarrolló ese principio, ese carácter, también lo tenía en Juan 15:10. La palabra de Dios nos dice, es uno de la relación con su principio de amor. Dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Entonces, ¿qué tenemos en la persona de Jesucristo? Todo lo que nosotros no tenemos. Y eso es su perfecta obediencia. Algo que sustituya lo que yo no tengo. Pero no solamente eso, porque la ley nos dice muerte. En 1 de Pedro 1, dice la palabra del Señor, capítulo 1, verso 19, que nosotros también somos rescatados. O sea, el rescate es porque uno está perdido. Y dice... Primera de Pedro 1:19, sí, por favor. Sí, lo tengo ahora. Hermanito. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces necesitamos también de eso. ¿Qué nos enseña la ley? Por eso repetirlo, ¿no? O sea, las cosas que nosotros, de una manera, Dios quiere que entremos en ese camino de la obediencia y nos está mostrando, pues, nuestra primera necesidad como una función de la ley, ¿no? Nuestra condición y tener una necesidad que es Cristo. Amén. Pero hasta aquí estamos vivificados porque Cristo vino a proveer eso para nosotros. Y cuando Cristo murió en la cruz, cuando antes de morir proveyó la obediencia perfecta, ninguno fue beneficiado. Eso nos muestra el ritual, porque el sacerdote tenía que entrar con esos medios dentro del santuario para presentarlos delante de Dios y recibir recién el israelita un beneficio. Entonces, ¿cuál será nuestra siguiente necesidad? Hay un lugar, el santuario celestial. En este momento, el lugar santísimo. Por eso dice Hebreos capítulo 4, 17, dice de que tenemos un lugar donde podemos alcanzar misericordia. Ya que nosotros no tenemos nada bueno, pues que tenga misericordia Dios de nosotros. Y ese lugar es 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios quiere darnos esa oportunidad. ¿Y quién está delante del Padre? Cristo. Jesucristo, presentándose por nosotros. Es decir, que Él está delante para hablarle, para presentar sus méritos y obtengamos un beneficio. Una declaración. ¿En qué consiste esa declaración? En el libro de Efesios vamos a leer, en el capítulo 1, en el verso 6. Porque Él presenta su perfecta obediencia, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos. Una importante palabra. ¿Cómo deberíamos entender aceptos y esa declaración? Dios declara justo al que no es. Dios declara al impío, que es nosotros, pecadores, malvados, lo declara justo. Y en ese mismo momento podemos decir, ese que era injusto ahora es justo. O sea, en el cielo es una declaración. O sea, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Pero en la persona de Jesucristo. Amén. ¿No? Entonces, pero hasta ahí, lo que Dios ha declarado, quiere que se haga realidad. ¿Y cuál será nuestra siguiente necesidad? Además de la sangre, para el perdón de pecados. Antes de ir al otro punto, dice en el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, ofrenda y sacrificio. Para que seamos aceptados, la vida perfecta de Cristo. Y para que seamos perdonados, la sangre de Jesús. Entonces, yo no voy a tener, porque muchas veces nosotros hacemos algo malo. Ok, y tratamos de nosotros reformarnos, cumplir, digamos, y como que eso alivia nuestra conciencia, decir, bueno, ya he hecho algo bueno,
y pues ahora sí, ya, Dios, ya estamos como que arreglados contigo. No, eso no es así. No es así. No, sino que el ser humano, antes de reformarse, o sea, necesita mirar su condición de pecador y mirar a Cristo como su Salvador y necesitar de esa obediencia porque no tiene el hombre y necesitar de esa sangre para que le perdone sus pecados. Porque lo que hace es para obtener algo y eso no es verdadero amor. Quiere obtener algo y eso no es voluntario. Entonces, Dios quiere lo que se ha declarado en el cielo, eso se llama justificación, hacerlo realidad ahora en el ser humano. Ahora, eso es en oración cuando nosotros le decimos, Señor, desde tu trono, por favor, ten misericordia y me aceptes en la vida de Cristo, me perdones y le confieso mi pecado. Al abrir los ojos, nosotros tenemos que tener la certeza, porque eso es lo que Dios ha dicho en su palabra, Y de debemos que Él lo creer. va a hacer y creerlo. Tener la fe de Cristo, creer en su palabra. Esa fe cree en lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿no? Pero ahora Dios quiere hacer realidad lo que ha declarado. Y la promesa de Cristo es esto como sumo sacerdote en el libro de Juan. Vamos a leer el libro de Juan 14, capítulo 14, el verso 16. O sea, esto es trabajo de sumo sacerdote. Seguimos hablando en relación al santuario. Es una promesa y si encontramos esta promesa, vamos a verla en 3 lugares. Dice Juan 14, Juan 14, dice, sí, por favor, Miguel, sí, 14, 16. 16. Dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. ¿Hasta qué versículo? Sí, está muy bien hasta ahí. Y el Espíritu Santo es el que nos va a vivificar. O sea, lo que Dios ha declarado en el cielo, tanto el Hijo, tanto el Padre como el Hijo quieren que se haga realidad en el ser humano. Y al hacer esa declaración, si no hay esa declaración, el Espíritu Santo no pasa a ser habitante, morador. Y es la tercera persona de la deidad que va a hacer lo que dice Gálatas, poner el principio, Gálatas 5, 21 y 22, poner el principio, porque es un principio que no le pertenece, o sea, que no es, vamos a decir, en el ser humano por defecto, ¿no? No lo tiene, porque es un don de Dios, es un principio de Dios. Dice el principio del amor, el principio de la fe, la bondad. Gálatas 5, 21 y 22 dice, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, va a poner Dios todos estos principios en semilla para que aprendamos. O sea, por eso dice la ley como educadora. El Espíritu Santo va a escribir la ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Hebreos, para que podamos leer. O sea, la ley es algo que Dios quiere que podamos hacer, podamos cumplir. Entonces nos va a poner el principio de amor que capacita al hombre para obedecer. Y en Hebreos capítulo 8, el verso 10, la promesa del nuevo pacto. Hebreos 8:10. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces la obediencia que Dios quiere será voluntaria. Será el desarrollo de esa semilla en planta para que vaya creciendo, así como vemos en la naturaleza, y en el camino que se llama la santificación, porque no somos eruditos de la noche a la mañana. Hoy aprendemos algo, mañana otra cosa, así como el niño, ¿no es cierto? Entonces Dios quiere que esa santificación sea verdadera y como dice, va a utilizar Dios la ley. O sea, el Espíritu Santo utiliza la ley y Juan 17:17, ahí también cerquita, dice Juan 17:17, va a utilizar también el Espíritu Santo su palabra. Leamos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la palabra de Dios nos enseñará. Amén. Y una de las lecciones, una de las enseñanzas, por ejemplo, que Dios quiere, en el libro de Efesios, vamos a leer, por ejemplo, o sea, Dios no quiere que nosotros manifestemos ningún mal contra el prójimo, porque eso es el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a leer uno de los textos, por ejemplo, las lecciones de los padres,
para con los hijos, de los hijos para con los padres. Dice Efesios, por ejemplo, 6:4, una de las lecciones para el padre. ¿Qué nos dice? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, esta es algo que nosotros estamos aprendiendo de Dios. Una lección para los hijos, Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Muy bien. Y para ir terminando, por ejemplo, ahí en el libro de Efesios capítulo 4, en el verso 28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Y qué pasa con esas palabras? Ahí en el verso 29, ¿qué dice, Miguel? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y sirva para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Muy bien. Y Dios quiere que se quite de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Amén. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Muchas gracias, hermano Alejandro, por compartir esta hermosa reflexión acerca de la ley. Quiero terminar leyendo una cita que podemos decir, puede resumir lo que hemos estudiado. En Conferencia General de 1893, pionero Alonso Jones, hablando sobre la justificación, el Boletín 18 nos dice: alguno dirá, desde luego que no lo he alcanzado, pero hice lo mejor que podía. Pero la ley le responde: eso no es lo que yo pido. No pido lo mejor que puedes hacer. Pido perfección. Lo que pido no es lo que tú puedes hacer. No es tu justicia lo que pido, sino la justicia de Dios en ti. No es tu obra, sino la obra de Dios en tu vida. Eso es lo que la ley dice a todo ser humano. Con estas palabras terminamos. Dios le bendiga, hermano Alejandro, y esperamos en el próximo estudio tenerlo con nosotros para compartir la palabra del Señor. Con todo gusto, sí, estaremos compartiendo. Amén. A ti, amigo y hermano querido, gracias por habernos acompañado. Deseamos que este estudio sea de provecho para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.